Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro de mi alma. Y eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamo huipareyu, cuñata y mi roja y juaceteva. Dereza pereru, coeyu mimi, ñandereza peva. Tayanambe wemi hatoroje tu bebuyasete. Aupene pomimi tasherabi upe mi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Y eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto comenzar el programa así! ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, doctor Víctor Bert? ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Vivi. Un honor. Gracias, Antonio, también por la invitación. Para mí es un honor después de mucho tiempo estar en tu programa. Y bueno, estamos acá. Y tocando y cantando. Sí, Doc. totalmente. Qué gusto. Porque es el tema que hoy vamos a hablar, ¿verdad, Antonio? Así es, y puede ser todos los días ya. Sí, me algo encanta. así, ¿verdad? A ver, médicos, doctores, preparen ya la guitarra y vengan a cantar acá con nosotros. Realmente, impresionante la interpretación. Felicidades, doctor, realmente. Y hoy vamos a hablar desde el punto de vista científico porque está comprobado que la música también sana. Asimismo, musicoterapia para sanar es el programa que hoy vamos a hacer. Por eso el doctor ya comenzó cantando. Y Antonio, vos tenés más datos. Tenemos, sí, así mismo. Vamos a la placa ya de nuestro tema del día que dice lo siguiente. La musicoterapia es un tratamiento terapéutico que utiliza la música para mejorar la salud mental, emocional y física de los pacientes. Numerosos estudios han demostrado que puede disminuir el estrés, mejorar el bienestar y acelerar la recuperación de enfermedades crónicas. Se estima que el 80% de los pacientes hospitalizados experimentan beneficios con la integración de la música en su tratamiento. Buenísimo, realmente. Y por supuesto tenemos acá, voy a leer una partecita de la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado Vivi. Él es médico, especialista en medicina familiar por la Universidad Católica, especialista en administración hospitalaria por la UNIDA, también desarrollo de habilidades gerenciales, diplomado en gestión de la salud por el INCAE Business School, también miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar y del Círculo Paraguayo de Médicos, actual director de hospitales del área interior del IPS,
exdirector de la Clínica Periférica Isla Poí de Ceballos Cue del IPS, exdirector del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del Centro de Especialidades de Salud Integral CESI del IPS también, ex médico regulador del plantel de funcionarios de la Central de Ambulancias del IPS y por supuesto también es dueño de una excelente calidad de la voz, ¿no? Así mismo el doctor Víctor Rodolfo Vertgossen. Qué gusto tenerte aquí, Doc. Y bueno, que ya comenzaste luego cantando, ahí ya estamos todos felices. Y el tema que queremos hablar, la musicoterapia. Sabemos que la música forma parte de nuestra vida, sabemos que la música hace bien. ¿A quién no le hace? Dependiendo del estado de humor, muchas veces querés escuchar una música alegre o si estás triste querés escuchar una música más melancólica. Se le pone música a los bebés ya en la panza y después cuando lloran mucho también un tipo de música clásica o algo así. ¿Cómo influye en tu experiencia como músico y como médico la música realmente así en el tema de sanar, doctor? Realmente, Vivi y Antonio, la música es una terapia que realizamos ya desde la antigua Grecia, ¿verdad? Ya data de más de 2500 años. Realmente en Latinoamérica recién empezó por los años 1969 a implementarse eso. Y escuché un dato muy importante, Antonio, que dijiste, el 80% de las personas sí realmente curan porque acuérdense que las enfermedades, la mayoría de ellas son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces, de acuerdo al estado de ánimo de la persona, eso hace como que psicomatiza en el sentido de que puede remediar un infarto cuando tiene un dolor de pecho y probablemente sea un cuadro de ansiedad que no está tratada o no le llegan al diagnóstico correcto. Entonces muchas veces la musicoterapia en ese tipo de pacientes, al escuchar una música le pasa como enseguida y no necesita medicación. ¿Por qué? Porque hablamos generalmente de hormonas que naturalmente nuestro cuerpo libera de manera natural. Hoy en día las personas son muy reacias al tipo de tratamientos naturales. ¿En qué sentido? Más ellos corren hacia las partes medicamentosas. Sí. Y ahí empieza el problema. Porque Claro. empiezan a tomar ansiolíticos, qué medicamento para el dolor, qué medicamento. No existe, como yo le digo a mis pacientes, un medicamento que te haga reír, que te haga llorar, que te haga pasar las penas, que te haga subir tu estado de ánimo, que te ponga alegre. Pero sí existen hormonas dentro del organismo natural de que nosotros a través, que vamos a contar dentro de un rato, que eso podemos liberar naturalmente, de manera natural. Y sí, funciona totalmente de acuerdo y la ciencia sí lo avala también, ¿verdad? En los pacientes. Hay gente que se levanta y ya pone música, ¿verdad? Y ya escucha todo el día música. Y hay personas que escuchan música en ciertos momentos, pero que también disfrutan del silencio. ¿Qué pasa en el organismo cuando uno escucha la música? Cuando uno escucha una música, dependiendo del estado de ánimo, la persona puede estar triste, entonces va más por la música melancólica. Entonces como que libera hormonas dentro del sistema nervioso central que nosotros normalmente le llamamos las hormonas de la felicidad. ¿Por qué las hormonas de la felicidad? Porque no son hormonas naturales que produce nuestro propio organismo. Por citarte, la endorfina, la dopamina, ¿verdad? La oxitocina, la serotonina, son hormonas que realmente nosotros, el organismo mismo produce. Y de acuerdo al estado de ánimo de esa persona, sea un estrés, esas hormonas pueden causar algún daño por la masiva, dependiendo, ¿verdad?, de qué tipo de hormonas se liberan, ciertas reacciones en el propio organismo. Entonces muchas veces esas hormonas prácticamente que se liberan producen un cuadro de ansiedad, ¿verdad?, muchas veces, o un cuadro de depresión en otras, por ejemplo el cortisol, que es una hormona natural del organismo que se libera a nivel del órgano que nosotros le llamamos que está por encima del riñón, que son las suprarrenales. Cuando uno tiene un pico de estrés, la hormona del cortisol es la que más se eleva en ese momento. Entonces muchas veces el paciente como que está nervioso, preocupado, y como es una hormona que realmente es una hormona que yo le llamo muchas veces, cuando el cuerpo tiene que prepararse para una huida o para un susto, es la que mayor se libera en el organismo. Claro. Así es. Genial. No, Esto vamos a ir enterándonos y conociendo mucho más durante todo el programa, Antonio. Así es, Vivi. Hoy la medicina
es melodía para los oídos, así que no se pierdan el programa. En instantes más El Doctor en Casa. Continuamos acá en El Doctor en Casa. Les sorprendimos a todos con la música al comenzar el programa y de verdad ya estamos más que felices. Acá todo el equipo que está haciendo, cómo la música que está haciendo este programa, cómo la música impacta en el ser humano y de manera maravillosa, ¿verdad? Sobre todo si te gusta el tipo de música que estás escuchando, que de eso también vamos a hablar con el doctor, porque yo tengo unas cuantas preguntas sobre el reggaetón, pero bueno, eso más adelante. Así mismo, Vivi, coincido contigo, ¿verdad? Y la guarania, por ejemplo, es relajante, sí, ¿no? Y aparte la letra, hay un sentimiento tan profundo detrás de cada estrofa. Bueno, pero ahora vamos a nuestro primer material. Sí, ¿no? Pasa que la música sí te lleva hacia las emociones también. Vamos a ver ahora la ciencia detrás de la musicoterapia. Existe esto, así que vean por favor. La ciencia detrás de la musicoterapia. La musicoterapia se basa en cómo la música afecta al cerebro, estimulando áreas que regulan las emociones y el dolor. Al escuchar melodías específicas, el cuerpo libera neurotransmisores como las endorfinas que ayudan a aliviar el dolor. Los estudios muestran que también reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, contribuyendo a una mejor recuperación física y mental. Bueno, que nos estabas diciendo ya al inicio eso, doctor. Así mismo, es bueno recalcar que las endorfinas también, como ya recalqué hace rato, son hormonas que realmente se liberan también dentro del sistema nervioso central a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Y bueno, es un antiinflamatorio analgésico natural que tenemos en el organismo. De hecho, que su nombre etimológico viene de endo, que se produce algo adentro, y de la morfina, que es la droga que generalmente se utiliza para ciertos tipos de dolores, ¿verdad? Inclusive dolores crónicos, que normalmente nuestro cuerpo libera. Y eso muchas veces cuando los pacientes preguntan, doctor, ¿y cómo yo puedo adquirir naturalmente? ¿Eso se compra? No, tenemos nuestro organismo a través de ejercicios físicos, ¿verdad? Un buen descanso. Todo eso ayuda para que realmente esa hormona se siga liberando sin necesidad de utilizar ningún fármaco reemplazante de eso que es bien natural. Eso es fantástico de poder contar a toda la gente que está viendo el doctor en casa y de aprender cada uno de nosotros que lo que necesitamos está dentro nuestro. O sea, es cuestión de saber cómo liberar más de esas hormonas. Y una de esas maneras es escuchando música, bailando, por ejemplo. El baile también da una energía, hacer ejercicios. No sé. Hay doble estimulación para las endorfinas, doctor, ¿verdad? Así mismo es. Hay una doble estimulación porque normalmente cuando se produce en cierto tipo de región del cuerpo un dolor, automáticamente el cerebro emite una orden y esos neurotransmisores se van liberando para calmar. Realmente cuando los dolores son muy crónicos, en ese momento hay también ¿verdad? Indicaciones médicas donde se utilizan fármacos, ¿verdad? Pero el principio activo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Por eso que es importante saber de que nuestro organismo produce naturalmente ese tipo de hormonas también. Doctor, y por ejemplo, si me duele la cabeza, ¿qué música tengo que escuchar? Una música relajante. De repente le tiene que gustar a uno la música. Claro, vamos a arrancar por ahí. Sí. Hay música que realmente, como me dice muchas veces mamá, parece más ruido que música. Y eso aturde y exagera el dolor antes que mejorar. Claro. Entonces cuando uno, por ejemplo, está con esos cuadros de dolor de cabeza, que de repente no sabe, una música, una melodía suave puede llegar a calmarte porque está liberando justamente las endorfinas a ese nivel de nuestro cerebro. Claro. Y si uno, por ejemplo, se levanta sin reca y hueso, no te quieres ni levantar de la cama, ¿qué tipo de música hay que escuchar? Y ahí tenemos que levantarnos con todo, poner una música que te alegre el día, que sea movida y que acompañes con los movimientos y con el baile también, ¿verdad? Claro. Y eso como que te despierta. Sí.
Sí, señor, tal cual. Salsa, por ejemplo. Sí, rock. También, a mí me encanta el rock. Sí, claro. Sí, si querés despegar con todo. Claro. Ahora, la que me pone de mal humor, doctor, es el reggaetón a mí. Esa música, doctor, ya sé que me estoy adelantando, pero no dio solo como música, ¿verdad? Porque me parece muy pobre como, bueno, yo no soy músico, pero bueno, conozco algo de los acordes y qué sé yo, es muy básico, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es la letra de eso, de la mayoría del reggaetón. Porque la música es escuchar la música, la melodía, pero escuchar lo que se dice, la letra, el contenido. El contenido, sí, que destruye mucho realmente. Y la mayoría de las músicas de hoy en día son realmente, como yo siempre le digo a mis pacientes, son músicas sin contenido, muy violento. No digo por eso que no sea malo, pero vivimos una generación donde realmente existen tipos de música que no están acorde para nuestros tiempos, donde nosotros vivíamos con música con letras por lo menos respetuosas hacia la mujer y hacia el varón también, ¿verdad? Tal cual. Entonces muchas veces lo que se guía más es por la melodía, pero al seguirse por la melodía también ahí empiezan a insertarse las letras, como vos bien decís, son letras que denigran muchas veces a la mujer. Sí. Cosifican a la mujer, sexualizan todo. Totalmente. Y son músicas que escuchan desde chiquititos, adolescentes. O sea, no sé, a mí me da una cosita pensar que no sé, que una parejita que se está conociendo está escuchando ese tipo de música en vez de algo más romántico, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi manera de no se enojen todos conmigo, pero hasta la música del reggaetón tal vez sí, de verdad, no. Se ríen los dos, pero mucha gente piensa como yo, poca gente se anima a decir. Bueno. Así mismo es. Así es, y bueno, y justo que hoy había una fiesta, Vivi, bueno, pero mentira, no, reggaetón, pero es importante porque de repente esa estimulación, vamos a hablar también sobre ese tipo de ritmos, también puede ser algo nocivo para el organismo, ¿verdad, doctor? Claro. ¿Nocivo en qué sentido? Porque siempre va combinado con algunas bebidas espirituosas, ¿verdad? Desenfrenos y, como estaba diciendo, incita a ir más allá de lo que el organismo libera, ¿verdad? En este caso el cortisol, porque llega un momento que el cuerpo también se estresa por el contenido de la música misma, ¿verdad? Lo otro que siempre yo suelo decir es, uno también se puede acostumbrar desde chico a que los padres inculcan a los hijos de cierto tipo de músicas. Sí. Y eso con el tiempo perdura. En mi caso, por ejemplo, yo a mi hija le suelo hacer escuchar músicas de antes, y ella como que se prende con la letra y con la melodía mucho más. Entonces me dice, papi, yo no conocía esa música. Entonces, ¿cómo le hago escuchar? Perder ese miedo de decir, ¿será que voy a pasar por anticuado al hacerle escuchar? Y no. Con ella prácticamente, y yo escucho la música que ella escucha. Claro. Y eso es sano, acompañar ese momento para que pueda ella ir creciendo con eso también. Y eso produce acostumbramiento también en cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu niña? La mayor tiene, mira, yo tengo 2 hijas que ya son adultas, son 27 años, son gemelas, ya tienen hijos. Y la mayor tiene 15. Con ella solemos escuchar todo tipo de música, melodías. Mira, le encanta la música de antes. Y bueno, y su grupo más importante que nosotros, yo aprendí con ella, Coldplay. Claro. Por la melodía misma. Que es maravillosa. Sí, esa claro. música es sanadora, Dios mío, la Así de Coldplay. es. Totalmente. Sí, y te alza el estímulo allá por el cielo. Sí. Tal cual. ¿Vieron cómo la música impacta en nuestra vida y impacta en nuestros órganos e incluso podemos sanar a través de la música? De eso vamos a seguir hablando y ahora tenemos este material que habla de los beneficios. A ver. Beneficios de la musicoterapia sobre el dolor crónico. La musicoterapia se ha demostrado efectiva en la reducción del dolor crónico, especialmente en condiciones como la artritis o la fibromialgia. Escuchar música relajante puede disminuir la intensidad del dolor al activar la liberación de endorfinas, que actúan como analgésicos naturales. Esto permite a los pacientes manejar mejor su dolor sin depender tanto de los medicamentos. Hoy en día
la tarea del médico también es la de enseñar a vivir. Es muy importante eso en cuanto a enseñarle un poco que el ejercicio físico es fundamental. 30 minutos por día de caminata no es nada prácticamente. Yo les suelo decir a los pacientes, ¿para qué comprarte una caminadora tan cara para usar de perchero después? Es cierto. ¿Verdad? Entonces, si tenés algo en tu patio, flores, salí, caminá, habla, rega tus plantas, ese 30 minutos pasarla de manera que el cuerpo también se relaje y se recree. Es muy importante eso, porque eso ayuda realmente a liberar esas hormonas, como escuchamos, las endorfinas, que son hormonas que actúan a nivel del cerebro, ¿verdad? Emitiendo esos neurotransmisores y como analgésicos naturales. Entonces es muy importante eso, la buena alimentación, ¿verdad? Un buen sueño. Dormir bien no quiere decir, duermo 9 horas, pero descansaste al día siguiente. No, parece que tengo una pelota en la cabeza. Entonces, no estás haciendo un buen sueño. Es diferente a descansar que hacer un buen sueño. Cierto. Porque normalmente eso también afecta a otras hormonas que normalmente se liberan a nivel de otros órganos, ¿verdad? Y eso es contraproducente también para el organismo. Así es. Qué genial este tema de poder hablar, insisto en esto, porque mucha gente debe estar descubriendo esto que estamos viendo. Y doctor, y esto por ejemplo ayuda, una persona está haciendo X tratamiento médico y esto es un complemento para que ese tratamiento funcione mejor, ¿verdad? Claro. Hay que tener en cuenta también que hay enfermedades crónicas como la artrosis, como estábamos diciendo, o la fibromialgia, que son enfermedades realmente que no vas a curar, ¿verdad? Pero sí por lo menos vas a disminuir el consumo de analgésicos, que si bien te va a calmar el dolor, pero tiene sus efectos colaterales a nivel de otro, por ejemplo, una úlcera medicamentosa o una gastritis medicamentosa por la cantidad de medicamentos. Yo conozco pacientes que viven con una bolsa por sus dolores de artritis y artrosis crónicas tremendas, y que cuando escuchan la música me dice, doctor, mira, vos sabés que yo por lo menos día por medio ya dejé de tomar mis medicamentos, y tal música que le tiene que gustar al paciente, tal melodía, o sea que me calma el dolor increíble, que con mi calmante que tomo no me suele calmar. Increíble. Es increíble. Es genial saber todo esto. Y bueno, y a vos que te gusta la música, ahora entendés por qué, ¿verdad? Porque es algo que modifica tu cuerpo, tu manera de estar, pero no solamente mental, sino también segregar más hormonas, y son las hormonas que nos hacen bien y que tanto necesitamos, y que por el tema del estrés, del estilo de vida, de dormir poco, del tráfico, Dios mío, cuando estás en el tráfico hay que poner música linda y relajante porque si no te volvés loco. Bueno, todo eso hace que segreguemos menos cantidad de lo que tenemos que segregar. El estilo de vida que, bueno, que no podemos cambiar eso, lo externo, pero sí lo que está en nuestras manos. De eso se trata el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos acá en El Doctor en Casa, bueno, aprendiendo bastante sobre la musicoterapia y hablando sobre los diferentes ritmos y también los efectos sobre el organismo, Vivi. Así es, y tenemos este material que habla de la musicoterapia y cómo impacta en la rehabilitación cardiovascular. Musicoterapia en la rehabilitación cardiovascular. Los estudios han demostrado que la música suave puede estabilizar el ritmo cardíaco y disminuir el riesgo de complicaciones. En pacientes con problemas cardiovasculares puede ayudar a reducir la ansiedad y regular la presión arterial. Integrar la musicoterapia en la rehabilitación postoperatoria mejora la función cardiovascular y acelera la recuperación. ¿Esto en qué casos, doctor? Contanos. En casos de pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos casos de pacientes que fueron recién operados al corazón, que requieren una terapia de rehabilitación cardiovascular
Y en ese caso, por ejemplo, la música está indicada realmente. ¿Por qué? Porque aparte de relajarle, como el corazón es un músculo que está en constante latido, regula su ritmo cardíaco. Entonces como que le tranquiliza y el paciente empieza a mejorar y también disminuye ese índice de internación que suele durar mucho tiempo. Entonces, por eso muchas veces es recomendable que la musicoterapia en otros países, por ejemplo, se utilice la musicoterapia en pacientes internados, que eso es algo frecuente y me está contando un profesor mío que en Francia tiene resultados maravillosos con este tipo de pacientes recién operados y realmente la recuperación es bastante rápida. Pero, o sea, vos decís en Francia tiene recuperación asombrosa a los pacientes porque utilizan la musicoterapia. Si se utilizara acá, los pacientes acá también tendrían esa recuperación, ¿verdad? Así mismo es. Yo creo que es cuestión de una decisión, pasa más bien por una decisión realmente. Y aparte en nuestro país no estamos muy acostumbrados a la ciencia, ¿verdad? Porque muchas veces como que si no estudiamos tal o cual paciente y no vamos a saber, entonces si es que da resultados, ¿no? En otros países están acostumbrados a la investigación, al seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Claro. A tener las estadísticas de cuántos días está internado, si funciona o no funciona. Entonces yo creo que en el país estamos empezando recién, en Paraguay digo yo, hay una universidad justamente que se dedica a la licenciatura en musicoterapia y yo creo que hay que darle más énfasis a eso y por lo menos tener más campo en eso en los hospitales. Qué interesante. Sí. ¿Qué facultad es esa? En la Católica. Son 4 años de estudios y uno se recibe licenciado en musicoterapia y se aplica mucho. En pacientes internados, ellos hacen su campo en los hospitales. Claro. Y resulta muchísimo. Solamente, como te digo, a veces se necesita de permiso, muy burocrático es. Entonces, termina el estudio y normalmente queda ahí. Y ese tipo de especialistas van a tener que ir a su consultorio privado otra vez porque no tiene campo en los hospitales. Qué pena, realmente. Qué pena realmente y ojalá que se tenga más, que se tome con más seriedad esto y que no se piense, no, Brena, esto es todo invento nomás, que la música me va a hacer, pero está probado científicamente, sí. Un médico nos está hablando de eso. Así mismo es. Y hay varios estudios que justamente sostienen esto. No hace mucho se publicó que en Brasil, una universidad brasileña, justamente estudió el impacto, doctor, de la música clásica en pacientes con cáncer. Y se vieron los beneficios. Sí. Por ejemplo, escuchando a Beethoven, estos pacientes, las células tumorales retrocedían. ¿Te imaginas? Así mismo. Sí. No solamente Beethoven, Mozart, sí. Ese tipo de músicas clásicas que realmente hacen que esos tumores retrocedan otra vez. Y bueno, realmente es válido. La musicoterapia es maravillosa. Uno de ellos, el padre de la musicoterapia, como nosotros le llamamos a Eber Gaston, que ya en la época de los 30, él siendo un médico frustrado. ¿Por qué? Porque él terminó haciendo psicología, porque la condición no tenía recursos económicos y empezó la carrera de medicina, dejó por el camino, se recibió de psicólogo y en la Universidad de Kansas, en ese momento, él hace un estudio sobre la musicoterapia, implementa eso, ve los resultados y finalmente en Kansas con los médicos como que se juntan y realmente hacen estudios sobre la musicoterapia e implementan como una terapia también en cuanto a la recuperación de este tipo de pacientes también. Qué fantástico. No, buenísimo. Tenemos más materiales para compartir con la gente y recordaba nomás recién que también en los laboratorios, es decir, los centros de estudios, por ejemplo, para análisis de sangre, etcétera, cuando hay una música funcional relajante, eso ayuda también a que los resultados salgan bien de los análisis, porque si vos te vas lo estresado por el tránsito y llegas otra vez a un lugar donde de repente no te sentís cómodo, eso influye, ¿verdad, doctor?, sobre los resultados también de un análisis de sangre. Y ni que decir cuando uno está hospitalizado, ¿verdad?, que justamente el material trata sobre esto, en reducción del estrés y la ansiedad en los pacientes que están internados. Vamos a ver. Reducción del estrés y la ansiedad en pacientes hospitalizados. La música tiene un efecto calmante en los pacientes hospitalizados,
reduciendo niveles de ansiedad y estrés. Se ha demostrado que escuchar música antes de procedimientos invasivos ayuda a disminuir la sensación de angustia. Esto reduce la necesidad de medicamentos ansiolíticos, promoviendo un enfoque más natural y accesible para aliviar el malestar emocional. Eso es fantástico. Reducir el estrés, que es lo que más... Cuando uno se va al médico y dice, sí, tenés que hacer esto, lo otro, y controlar el estrés. Bueno, pero ¿cómo se controla el estrés? Acá ya tenemos un tip. Así mismo es. Desde el momento que el paciente llega al consultorio, y con más razón, cuando sabe que ese paciente le dice al médico que se va a tener que internar, empieza el estrés. Claro. Empieza la liberación del cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales. Eso produce una ansiedad tal que muchas veces eso hasta puede llegar a causar que el paciente tenga un cuadro depresivo por eso, ¿verdad? Entonces, lo que menos quiere el paciente muchas veces es estar largo tiempo en el hospital. Lo primero que quiere es salir, irse. Y muchas veces eso, este tipo de terapéutica con la musicoterapia ayuda bastante a esos pacientes que realmente se relajen, puedan disminuir por lo menos la ansiedad que tienen. Doctor, cuando hablamos de musicoterapia en, por ejemplo, un paciente internado, ¿cómo se realiza eso? ¿Se le pone música todo el momento o hay momentos? ¿Cuál es el volumen? ¿Cómo es? El volumen moderado. Realmente tiene que ser un momento que el paciente empiece a concentrarse para que ese tipo de hormonas, como ya hablamos al principio, puedan liberarse y esa ansiedad vaya reduciéndose. Y también para que ese paciente pueda estar tranquilo, tiene que ser una música suave. Y si es todo el tiempo, mejor, ¿verdad? Entonces uno como que se concentra en la música y como que se olvida de que está internado y que está pasando mal. Y bueno, y el dolor también por ende se reduce por la liberación de esa hormona. Claro. Pero digo, ¿cómo se hace en la práctica? Usted se va y le dice, bueno, mira, yo te recomiendo hacer musicoterapia, trae no sé, tu radio, tu qué sé yo, lo que tengas, o ustedes les dan, le recomienda qué tipo de música, ¿cómo se hace? Normalmente cuando, en mi caso particular, yo les recomiendo a los pacientes, por lo menos si va a estar un tiempo internado, que traiga una radio, y ahí le doy los ítems de que por lo menos noticias no escuche porque el subconsciente graba, no descansa, se pasa escuchando toda la noche la radio y al día siguiente el ciclo del sueño empieza a alterarse y muchas veces en vez de descansar empeora el cuadro. Entonces le recomiendo que por lo menos escuche una música, ya que ahora con los dispositivos que tenemos con los avances tecnológicos, con los pendrive, que grabe música suave por lo menos cuando va a estar internado, o si le gusta la guarania que también pueda escuchar guarania. Y hay pacientes que realmente con decirle que me va a decir, pero solamente música. No, también un sonido de la lluvia te tranquiliza. Que escuchamos en el celular, te ayuda muchísimo eso para el descanso y para el sueño también. Claro, relaja y eso hace que estas hormonas que mencionás, doctor, se produzcan. Claro, así mismo. Ellos la serotonina, que sabemos bien que es uno de los precursores de la melatonina, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa con el paciente que no está pudiendo percibir el sueño? Y es por la falta de melatonina, ¿verdad? Una hormona natural que deberíamos de secretar a través de la serotonina a nivel del sistema nervioso central, y que eso solamente se consigue con suma tranquilidad, con una musicoterapia mucho más, ¿verdad? Y eso produce una relajación en el cuerpo también. Incluso uno busca música para dormir, para relajarse, música para bebés, esa música para dormir, de verdad, yo cuando tenía algún tipo de problema para dormir ponía así, ¡tuc!, dormí profundamente. Sí. Es real. Funciona. Así es. Yo quiero armar acá mi lista de música y voy a aprovechar el corte. Ahora vamos al corte y a la vuelta, más el doctor en casa.
hablando con nuestro invitado, el doctor Víctor Bergosen. Además de médico, es músico, ya nos estuvo cantando y deleitando. Qué gusto comenzar el programa así. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de musicoterapia y estamos hablando de algo que es real, que es científicamente probado, que la música hace bien, no solamente da gusto escuchar, sino que hace bien al organismo, mejora la salud, sana muchas veces algún tipo de dolencia que tengamos, algún tipo de situación que nos esté haciendo daño, nos esté perturbando. ¿Y sabes lo que es que te pueda pasar el dolor de cabeza, por ejemplo, escuchando una música sin necesidad de tomar algún medicamento? Obviamente, el médico te va a decir, tenés que seguir tomando tu medicamento, no es que vas a dejar y vas a escuchar música nada más, pero es bueno saber que cura, que la música cura. Mira, y lo que decías recién, doctor, se aumenta la dosis de musicoterapia y se baja la dosis del medicamento, Ahí ¿verdad? está. Por ejemplo. Y tenemos otro material que queremos compartir con ustedes, señoras y señores, y trata sobre musicoterapia para mejorar el sueño y también la recuperación después de una cirugía. Vamos a ver. Musicoterapia para mejorar el sueño y la recuperación postquirúrgica. Los pacientes que escuchan música relajante experimentan una mayor duración y calidad del sueño, lo que favorece la regeneración celular. La calidad del sueño es crucial para la recuperación postquirúrgica. La música también puede ayudar a reducir la percepción del dolor postoperatorio, acelerando la recuperación. Eso de reducir el dolor es espectacular. Sí, así mismo es. Tenemos casos de pacientes que realmente, dependiendo del nivel del dolor, muchas veces esa percepción que siente disminuye con el solo hecho que esté escuchando una música. ¿Por qué? Porque el paciente se concentra más bien en la música y deja de pensar en su dolor. A lo mejor ni se dio cuenta que ya la enfermera vino, le puso un calmante, le seguía doliendo, pero automáticamente cuando le pone la música se concentra en la música y como que le pasó totalmente el dolor. Y es más bien psicológico, ¿verdad? Así funciona. Lo del sueño también que escuchamos, ¿verdad? Y que expliqué en su momento. Realmente el buen sueño es una necesidad del organismo y realmente cuando uno va a dormir tiene que ir a descansar, y si vas a escuchar música, como yo siempre le recomiendo a los pacientes, una música suave, no una música que de repente te despierte o te estimule, porque si bien uno duerme, después al día siguiente se despierta y parece como que no durmió nada. Claro. Doctor, consulto. Sí. Para dormir uno pone una música, pero un tiempo nomás, porque el cerebro necesita también silencio, o se puede escuchar toda la noche. Se puede escuchar toda la noche, total, un tipo de música suave o una clásica por lo menos, o como dije en su principio, que una música con sonido de lluvias también te ayuda a un buen descanso, ¿verdad? Pero hay personas que no pueden escuchar nada y solamente con el silencio te van a dormir. Y es porque muchas veces tenemos esa percepción de que cada persona es diferente, entonces nada, ningún ruido, ni el grillo siquiera. Ese grillo que está por ahí le molesta y ya no puede dormir. Y eso le despierta. O hay personas que realmente, como ya tiene alterado el ciclo del sueño, tiene que tomar algún ansiolítico para poder dormir, ¿verdad? Y eso es lo malo, porque muchas veces hay cierto tipo de ansiolítica con el tiempo. Eso afecta a nivel neuronal. Entonces como que va a producir un acostumbramiento en el organismo y ya no puede vivir sin su medicación. Claro, claro. Y ese es el miedo también que tiene mucha gente cuando le recomiendan o el médico le receta tal medicamento. Uno tiene miedo de acostumbrarse, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno seguir la indicación médica siempre. Claro, totalmente. Hay medicamentos que están indicados para ciertos tipos de problemas, pero lo que ayuda a la musicoterapia es justamente eso, en disminuir el consumo y no a depender demasiado de esa medicación. Claro. Me encanta. Me encanta lo que estamos hablando del tema de musicoterapia, y tenemos este otro material que habla de la integración de la musicoterapia en la medicina interna, este enfoque holístico. Integración de la musicoterapia en la medicina interna, un enfoque holístico.
La musicoterapia complementa los tratamientos médicos tradicionales, ofreciendo beneficios emocionales y físicos. Incorporar la música en la medicina interna mejora la calidad de vida de los pacientes, reduce el tiempo de hospitalización y aumenta su satisfacción. Este enfoque holístico promueve la salud integral, ayudando a tratar tanto el cuerpo como la mente. Contanos, doctor, esto. Mente sana en cuerpo sano. Es muy importante eso. Y es muy importante realmente como un todo, ¿verdad? El enfoque holístico es eso de tratarle al paciente como un todo. Y bueno, la musicoterapia es una de las que integran justamente esa parte multidisciplinaria para el efecto terapéutico que para ello conlleva, ¿verdad? Está comprobado que disminuye el índice de hospitalización en los pacientes. Prácticamente disminuye, alivia el dolor muchas veces en los pacientes. Ese cuadro de ansiedad que muchas veces uno tiene por el solo hecho de estar hospitalizado, no saber qué va a pasar, todo eso disminuye con el tema de la musicoterapia. Doctor, y vos que estás en la parte pública, en el interior y todo, ¿haces uso de esta musicoterapia? Hicimos, mira que en Capiatá, yo estoy como médico de guardia en Capiatá, y hace poco nosotros hicimos, hablamos con los pacientes, les solicitamos permiso si querían escuchar alguna música o de repente, como llevé mi guitarra, entonces uno de los pacientes, sí doctor, entonces ingresamos ahí y la anécdota a mí me llenó de satisfacción porque estaba una señora con oxígeno a alto flujo y mira que ella fue la que más vibró cuando empezamos a cantar la música, una de las guaranes, y ella ahí aplaudía, o sea, se olvidó en ese momento que ella estaba con un cuadro respiratorio grave, sí, porque este tipo de pacientes requieren oxígeno a alto flujo, y empezó a aplaudir. Después que ella estaba deprimida, ella empezó a mejorar. Cuando yo me voy a la siguiente guardia, ya me dicen que ella ya no estaba. Yo me asusté, ¿verdad? Porque claro, por su condición, no, se fue alta, doctor, se fue qué alta. maravilla. Le ayudó bastante, o sea, imagínense ustedes si nosotros llegamos a hacer el estudio en ese tipo de población, en ese tipo de pacientes Sí. internados, cómo va a mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Sí. Es importantísimo ¿Y eso. qué falta para hacer ese estudio, doctor? Y falta más predisposición de los colegas médicos. Yo eso la vez pasada dije, quiero impulsar que los médicos que sean artistas, que toquen cualquier instrumento, Sí. puedan llevar eso en los hospitales. Sí, qué Hay buena idea. grupos, por ejemplo, que llevan, hay muchos grupos Hay muchos médicos profesionales que no son- solamente que- médicos, sino también licenciadas. Está mucha gente involucrada que llevan a los hospitales, se van al Sí. INCAM, llevan a los pacientes con cáncer. Sí. Y eso, o sea, que alivia el corazón también eso, Sí. porque los pacientes se quedan agradecidos y aliviados, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, doctor, nosotros de acá del Doctor en Casa vamos a impulsar Sí. también y te vamos a apoyar en todo lo que necesites para lograr eso. Pero hay muchos, a mí, en estos tantos años de entrevista a médicos, me doy cuenta de que muchísimos médicos son músicos. Sí. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? No sé por qué esa dualidad o por qué, o son bohemios o por qué, pero muchísimos médicos son músicos. Y muy en el fondo, la mayoría de los colegas saben que la música sana. Un dolor de cabeza, que uno lo primero que piensa es busca Claro. un analgésico en el bolsillo, si no tiene le pide al compañero. Y cuando escuchan la música, se concentran en la música y como, ¿qué pasó? Se olvidó del Sí, dolor de cabeza. Sí, sí. Es muy importante eso. Y no dejar tampoco por eso de consultar, ¿verdad? Claro. Un dolor de cabeza también puede ser un motivo de alarma porque algo te está avisando el organismo. Entonces es muy importante eso, porque muchas veces el paciente también es reacio a decirle que con algo natural se va a calmar o le va a calmar el dolor, ¿verdad? Y consultando por lo menos para ir llegando a un diagnóstico correcto, también eso se puede mejorar con un buen tratamiento, ¿verdad? Me encanta todo lo que está contando el doctor y bueno, y hay grupos musicales que recorren los sanatorios, doctor. Hay grupos musicales. Hace poco estábamos justamente festejando el Día del Adulto Mayor que fue. Sí. Entonces nosotros le llevamos a esos adultos mayores música. No sabes cómo ellos se prendían, bailaban, filmaban. Nosotros los jóvenes, digo yo, muchas veces somos tan apáticos, pero verla a esa gente de tercera edad disfrutando realmente
bailando, viviendo la música, no tiene precio. Es algo increíble. Sí, realmente, me encanta. Una sobredosis de medicina melódica. De alegría. De alegría. Bueno, vamos a hacer un pequeñito corte y continuamos enseguida. Este momento es de ustedes, señoras y señores. Vamos a leer sus preguntas, ¿verdad, Vivi? Así es, vamos con esta primera pregunta, señor director, por favor. ¿La música tiene beneficios en personas con Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurológicas? Así mismo, Vivi. Vos sabés que está demostrado en este tipo de enfermedades neurodegenerativas que hay células que se vuelven a regenerar con la musicoterapia. En el Parkinson, que vos sabés que es una enfermedad sumamente degenerativa, el paciente que cursa con muchos temblores, inclusive tiene dificultades en el habla, cuando va inclusive a comer algo le dificulta porque afecta toda la parte de la musculatura, y la musicoterapia realmente como que ayuda justamente a mejorar el sistema en cuanto a su marcha, esos temblores. Si bien no cura, como dije al principio, este tipo de enfermedades neurodegenerativas, por lo menos ayuda a mejorar el nivel de vida que llevan este tipo de pacientes. Perfecto. Clarísimo. Hay otra pregunta, Sí. doctor, y dice, ¿la musicoterapia es útil en bebés o niños pequeños? Totalmente. Generalmente los pacientes, inclusive en el vientre de la madre, a partir del quinto mes que nosotros tenemos estudiado eso, ¿verdad? Mejora muchísimo. Una melodía suave que pone eso le tranquiliza a los chicos que de repente están muy hiperactivos. Y normalmente los chicos con TEA también, ¿verdad? Una condición que normalmente vemos muchísimo, ahora que Sí. con mucha frecuencia la musicoterapia para ellos le calma bastante. ¿Por qué? Porque hace esa comunicación y esa interrelación personal que muchas veces ellos están como que desconectados del ambiente, y que como la música, el nivel cognitivo de ellos lo que le hace es que estén atentos y concentrados en eso y le mantienen quietos. Qué bueno, sí. La siguiente consultita dice cuánto sigue. ¿La musicoterapia tiene efecto en personas en coma o con estados de conciencia alterada? Si bien un paciente en estado de coma, ¿verdad? Un paciente que normalmente prácticamente está dormido, ¿verdad? Su nivel de conciencia prácticamente, nosotros usamos una escala, que es una escala de Glasgow, que te da el nivel de conciencia y está muy disminuido, por algo están en coma, ¿verdad? La musicoterapia ayuda muchas veces a mejorar por lo menos la condición de ese paciente que está encamado en coma o muchas veces en terapia. Y como dije al principio, hay hormonas que realmente se sigue liberando a través de esa música, y el subconsciente es algo maravilloso que normalmente hace que inclusive se regeneren esas células. Sí. Es muy importante y realmente funciona, está comprobado eso en pacientes, inclusive en la terapia. Fantástico. Buenísimo. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo se complementa la musicoterapia con la psicología o la fisioterapia? Muy importante eso porque es un complemento de la psicología. Acuérdate que el paciente muchas veces cuando va a terapia psicológica, muchas veces el problema individual de cada uno que lleva o un problema que no puede sobrellevar, la musicoterapia muchas veces ayuda mucho a esa concentración, a esa relajación y también a la disminución del estrés que lleva un problema emocional que tiene. En cuanto a la fisioterapia, es muy importante. Hay estudios que avalan justamente la musicoterapia acompañada de una fisioterapia. ¿Por qué? Porque le rehabilita al paciente en cuanto a su movilidad, que muchas veces uno de por sí tiene que recurrir a equipos biomédicos para hacer cierto tipo de movimientos, y que con la musicoterapia ese paciente como que le estimula para moverse. Y ese es el secreto muchas veces. La complementación de la musicoterapia con la fisioterapia también ayuda muchísimo y bastante también. Clarísimo. Bueno, y ahora vamos a pedirle al doctor que nos diga 5 beneficios de la musicoterapia.
En realidad hay mucho más que 5 beneficios de la musicoterapia. Uno de los más importantes, como ya dijimos, alivia el dolor al liberar hormonas naturales del organismo, ¿verdad? Estimula mucho para el estado de ánimo de una persona, ¿verdad? Otro de los beneficios muy importantes también es en cuanto a un sueño sano que uno normalmente no concibe, que con la musicoterapia sí concibe, ¿verdad? Y lo otro también que es muy importante, también ayuda mucho a esa persona a su rehabilitación total por algún motivo que sufra de alguna discapacidad, le ayuda muchísimo a ese paciente en cuanto a la musicoterapia. Fantástico, ahí están Súper. los beneficios de la musicoterapia y bueno, creo que fue muy claro, doctor, nosotros le preguntamos de todo y estamos muy contentos de tenerte acá en el programa, doctor. Gracias nos hizo bien a nosotros comenzar el programa con música y bueno, y nos encanta tenerte acá y te esperamos en un próximo programa. El agradecido soy yo, Vivi, Antonio también. Yo soy un agradecido porque realmente hace 5 años vine la primera vez. Sí. Y bueno. Esperemos que no pasen 5 años, que venga más rápido. Antes. Les animo a mis colegas que lleven la música en sus hospitales, como que esto sea algo que se inicie para que esos pacientes realmente tengan esa atención con calidad y con calidad que se merecen realmente. Yo creo que si una golondrina no hace primavera, pero si nos juntamos una golondrina con miles de golondrinas, yo creo que podemos llevar más sanidad al cuerpo y al alma antes que pensar automáticamente en medicar y medicar y medicar. Entonces, la musicoterapia es una terapia que realmente es barata, no cuesta nada y bueno, y el paciente se siente bien, se mejora y mucho. Qué maravilla. Buenísimo. Gracias en serio, doctor. Y bueno, Vivi, nos vamos recordando siempre que somos la repetición de las cosas que hacemos. Escuchemos buena música para estar mejor. Y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en un próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Y escucha música.